Manu, bienvenido. ¿Qué tal estás? Bueno, pues nada, bien, deseando de hacer la entrevista. Nada, encantado de que estés aquí porque eres te comentaba antes de empezar que eres el mayor referente de ciclismo, al menos a nivel de entrenamiento, de divulgación. Había leído tu libro, La naturaleza del entrenamiento, hacía tiempo y nada, tenía ganas de esta entrevista porque hasta ahora he entrevistado a mucha gente enfocada en entrenamiento de fuerza, pero ninguno enfocado en resistencia. Genial, pues nada, vamos al lío. Sí, te quería preguntar, quería empezar entendiendo cómo habías empezado tú con el ciclismo. ¿Cómo nació tu pasión por el ciclismo? ¿Cómo fue tu etapa competitiva? Tengo entendido que fuiste ciclista profesional. Entonces, ¿cómo llegaste a ello y con qué te quedas de tu etapa competitiva? A nivel de retos, no sé, posibles lesiones. ¿Qué le puedes ofrecer a los ciclistas a raíz de ello que no le puede ofrecer otro? Bueno, muchas, muchas cosas ahí, ¿no? O sea, yo empecé, bueno, como creo que tantos jóvenes, pues empecé saliendo con mi padre y eso pues ya me fue dando el gusanillo y la verdad que como empecé y entre comillas se me daba bien, ¿no? Bueno, al principio se me daba muy bien, ¿no? También compité a nivel solamente regional y bueno, pues ganas carreras, entonces te vas metiendo en el mundillo y bueno, supongo que he tenido o sigo teniendo, ¿no? Una personalidad un poco obsesiva, ¿no? Tanto en lo que es la parte intelectual, ¿no? De aprender como del deporte. Y eso pues hizo que me fuese o que me metiese en el ciclismo de una forma masiva, ¿no? Y sigo, ¿no? De una forma masiva quiero decir 100% en ello, ¿no? O sea, una vez, de hecho, a una novia que tenía, una de las primeras novias, le dije que el ciclismo era más importante que ella. Y a la segunda, a la actual, no se lo dije, pero no hizo falta, ¿no? O sea, ya lo entendió ya al principio. O sea, que con eso ya te puede hacer una idea, ¿no? De hasta qué punto el ciclismo ha sido mi vida y lo sigue siendo, ¿no? Solo que ahora, pues en vez de competir pues, en forma de entrenamiento, pero bueno, es pues lo que domina mi día, ¿no? Y quizás es lo que me llevo, ¿no? O sea, en plan de qué te llevas de tu carrera deportiva, pues me llevo, por un lado, esa sensación de, bueno, de decir, oye, yo he dado todo lo que he podido, o sea, he tenido errores, por supuesto, pero no ha sido por desidia, no ha sido por pereza, o sea, ha sido, pues ya está, yo he hecho lo máximo que tenía y luego unos aprendizajes que te llevas, pues, por un lado que aplico al entrenamiento, porque al final, la verdad que de los libros a la práctica hay un cambio brutal, o sea, los modelos que tenemos son muy teóricos y suelen funcionar mal en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es, hay muchas cosas en el entrenamiento que hay que experimentarlas, ¿no? Eso por un lado, y luego esa fortaleza mental que te da, pues lo que tú decías, ¿no? Las lesiones, pues sí, he tenido lesiones, he perdido años que para mí eran importantísimos, los he perdido enteros por lesiones, caídas, decepciones, ¿no? De preparar una prueba y ir mal, sobre entrenamientos. O sea, he pasado por todo, ¿no? Y eso al final te curte, ¿no? Pero al final te hace mucho más fuerte que luego lo puedes aplicar en otros ámbitos, ¿no? Porque también los problemas los sigo teniendo ahora, ¿no? Y sigo teniendo desilusiones y sigo teniendo, eh, bueno, si no lesiones, sí que a lo mejor otros momentos que están mal y tal, y gracias a esa fortaleza del ciclismo lo llevas, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que creo que puedo aportarle esa experiencia práctica y teórica claro, al final son ya pues más de 15 años que todos los días de mi vida he estudiado y aprendido y he escuchado podcast y he escuchado vídeos y lo he practicado. Entonces, claro, 15 años dan para mucho. ¿A qué nivel has competido en ciclismo? Para que la gente se haga una idea de eso, a qué nivel has podido. Pues en todo. He competido desde cadete, no, desde infantil y segundo, hasta profesionales. Lo más importante que corrí fue la Vuelta a Burgos, que es un punto HC, o sea, no es Pro Tour, pero bueno, esa fue quizá la prueba más importante. Vale. ¿Cómo funciona? Me surge la curiosidad, la, ¿qué pruebas hay en ciclismo? Es decir, tú, por ejemplo, en el Tour ves pues contrarreloj, ves eh, las etapas. ¿Son iguales estas pruebas en, en el ciclismo top que en el ciclismo amateur, digamos, o en el ciclismo a lo mejor de más nivel intermedio? Bueno,
por un lado tenemos que distinguir la modalidad, ¿no? O sea, o la disciplina, que sería si es carretera, si es mountain bike, si es gravel o ciclocross, ¿no? O BMX, por ejemplo, o pista. Pero dentro de carretera, que entiendo que es por lo que me preguntas, en el ciclismo aficionado, a ver, en carretera hay dos tipos de pruebas solamente, en realidad, ¿no? Que son las de pruebas en línea y pruebas contrarreloj. En el ciclismo aficionado, contrarreloj apenas hay, y las que hay no suelen ser muy vistosas porque hay mucha diferencia de material o de niveles, porque claro, es una disciplina muy cara y muy costosa de preparar, y eso solamente está al alcance de profesionales. Incluso en profesionales, de un equipo bueno a un equipo malo, hay mucho cambio. Pero bueno, fundamentalmente es lo que cambia, y luego que en aficionados suele haber también dos disciplinas, ¿no? O dos grandes ramas en carretera. Una es la competitiva, que es máster, que son pruebas de hasta 2 horas de duración, no suelen ser más de eso, ¿no? Entre 1 y 2 horas, circuitos, pruebas explosivas. Y luego estarían lo que serían las gran fondos o las cicloturistas, que son no competitivas, entre comillas, pero que en la práctica sí que lo son, ¿no? Por lo menos para los 100 primeros. Y eso sí suelen ser pruebas muy largas. Lo que pasa que, bueno, cada uno lo hace a su ritmo, entonces no tiene ese componente de los ataques que tiene el ciclismo de carretera, pues que vemos en el Tour de Francia, ¿no? Esos ataques de salida, de estrategia, equipo, aguantar el ritmo, ¿no? Las gran fondos suelen ser que cada uno se pone su ritmo más o menos, entonces pues es un poco diferente tanto para entrenarla como para correrla. La verdad que estaba enfocado en ciclismo de carretera, no había pensado en mountain bike, pero ¿qué otras disciplinas hay, las más comunes, a nivel de ciclismo que no sea de carretera? ¿Y cómo funcionarían? ¿Funcionarían similar por etapas o es, bueno, ascensos? Eh, Bueno, a ver, en mountain bike tenemos, si quieres te digo primero las disciplinas, y luego, claro, de esas disciplinas se pueden hacer por etapas o no, pero normalmente la única de mountain bike que se hace por etapas son las maratones, ¿vale? Una maratón de mountain bike es pues lo más parecido a una carrera o una gran fondo de carretera, o una prueba de ciclismo de carretera normal de profesionales, pero en montaña, ¿no? Son pruebas de, bueno, para que se considere maratón, yo creo que a partir de 50 kilómetros aproximadamente, ¿no? De 50 a 100 kilómetros. Son esas maratones. Luego, si son un poco más largas, las llaman ultramaratones, que es lo mismo. Si son un poco más cortas, las llaman medias maratones, que también es lo mismo, pero más cortas. Y luego tendríamos lo que sería rally o XC, que es lo que solemos ver en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Lo más famoso del mountain bike, pero que está muy acotado al terreno de la competición, ¿no? Los XC son pruebas de 1 hora, hora y media en un circuito, que suele ser técnico, cada vez más técnico. Pero bueno, esto suele ser eso, en categorías de junior, sub-23, profesionales, pero en lo que es el aficionado o el máster no suele hacer rally por lo general, ¿no? Que también hay categoría, pero no hay mucha gente que participe. Las maratones pueden ser de un día, ¿no? Pueden ser también vueltas por etapas. Por ejemplo, pues la ABR, ¿no? La Andalucía by Rail, la Colina Triste, etcétera. Y luego tenemos otra disciplina ya que sería el ciclocross, también muy enfocado en la competición. Son como circuitos de rally, pero con bici de ciclocross, que es una especie de híbrido entre carretera y montaña, ¿no? O sea, de hecho, más parecida a carretera que a la de montaña. Lo mismo, bueno, gravel, que serían como las maratones de mountain bike, pero en bici de gravel, que es igual, es un híbrido entre carretera y montaña, y que ahora se está poniendo muy de moda. En gravel no suele haber circuitos, ¿vale? O sea, hay, pero no lo suele participar la gente, o sea, no tienen mucha afición. Luego tenemos pista, que bueno, aquí hay un montón de disciplinas, o sea, tenemos desde las pruebas que son de explosividad, ¿no? O sea, pista, imagínatelo como en el atletismo, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Tenemos las de explosividad pura, que sería el 200 metros y el keirin. ¿Vale? El keirin es muy guapa, que es una que van... Bueno, se ponen los ciclistas detrás de la moto, seguro que la gente lo ha visto en los Juegos Olímpicos o en los Mundiales, no sé si sigue siendo olímpica, pero bueno, se ponen los ciclistas detrás de la moto y luego tienen unas vueltas donde ya se vigilan y se sprintan. Tenemos esas dos. Luego tenemos el kilómetro, que también es, bueno, es un híbrido entre velocidad y resistencia, la prueba del kilómetro. Y luego ya tenemos la persecución, que son, si no me equivoco, 4 kilómetros. También una contrarreloj de 4 kilómetros. Y bueno, ya las pruebas de lo que se llama resistencia en pista, ¿no? Que sería pues el Scratch, que es una carrera normal. La Madison, que es la que se dan relevos con la mano, que también está muy guapa de verla, aunque es un lío. Y la puntuación. ¿Vale? Y creo que no me dejo ninguna, aunque bueno, es probable que me la deje. Y poco más, ¿no? Luego BMX, que bueno, son también pruebas muy, muy, muy cortas.
enduro, que es pues tipo descenso, pero donde los ciclistas tienen que hacer la ruta, ¿no? A un ritmo que no es muy alto, pero bueno, tienen que hacer las subidas también y luego le cronometran las partes de bajada. Y, bueno, y el descenso también, que bueno, que su nombre lo indica, ¿no? Descenso solamente, cronometrado. Sí que es verdad que me quería enfocar en ciclismo de resistencia. Entiendo que la parte de resistencia, la de pista sería más velocidad, ¿no? Entiendo que la parte de resistencia sería más carretera y montaña, ¿no? En las modalidades que sean. Sí, y grave. Sí. Vale. ¿Cómo funciona? Porque, a ver, todos tenemos un amigo ciclista, ¿no? Que en invierno está ahí atado al rodillo en casa y luego, pues en verano no para de ir a, pues eso, carreras en cualquier sitio. ¿Cómo funciona a nivel más o menos amateur? Y quizá puedas hacer la diferencia entre amateur y cierto nivel. ¿Cómo funciona la temporada? ¿Suele concentrarse el esfuerzo competitivo en cierta parte del año? ¿Hay también carreras en invierno o no es común? ¿Qué hace un ciclista fuera de la temporada si es que hay periodo no competitivo? Claro, aquí lo que te decía, hay muchísimas casuísticas. Hay carreras en invierno, depende de la disciplina, ¿no? O sea, hay disciplinas donde puede haber carreras todo el año, ¿no? O ciclistas que juntan dos disciplinas, ¿no? Tipo Van Aert, Van der Poel, entonces están ahora en verano, ¿no? En primavera están con las clásicas, en verano en el Tour, luego la Vuelta a España y en invierno con el ciclocross. Entonces no paran nunca, ¿no? Entonces, bueno, depende de la persona, lo que, así, a regla general o lo que se solía hacer en carretera, pues eso, se concentran las carreras más o menos entre febrero y octubre. Y luego, después de octubre, sí que la gente suele hacer un descanso, unas vacaciones, un paroncillo corto, cada vez más corto y cada vez menos parón, ¿no? O sea, haciendo cosas. Y luego ya una especie de pretemporada, pues los meses de invierno, ¿no? Pues imagínate, noviembre, diciembre, o, tampoco mucho más, ¿no? Porque si empieza a competir en febrero, pues ya hace una especie de pretemporada donde aparte de bici, pues se hacen otros trabajos, donde se mete más hincapié en el entrenamiento de fuerza, se suele meter senderismo, hay gente que mete esquí de fondo, natación, carrera a pie, bueno, otros deportes para compensar algunos desequilibrios que puedes tener si solamente haces ciclismo, ¿no? Entonces se aprovechan en esos momentos, esos meses sin carrera, para meter otro tipo de trabajo. Y luego ya en la temporada competitiva, por lo menos a alto nivel, solamente ciclismo. Otra cosa ya es, pues, si hablamos de un cicloturista, una persona normal y corriente que busca salud, pues oye, yo no le diría que haga solo bici, pero para un profesional, sin duda. A nivel de, quizá enfocándonos en carretera, eh, tengo miedo que esta pregunta sea demasiado amplia, ¿vale? Pero, ¿qué diferencia alguien que se tome en serio el ciclismo, ¿no? Pero sea amateur, ¿no? Respecto a alguien profesional en cuanto a rendimiento? Es decir, ¿qué, qué factores qué factores hacen que un ciclista profesional aguante 8 horas en bici y rinda todo lo que rinda, mientras que un amateur no pueda seguir ese nivel? ¿Qué variables hay que mejorar a nivel de entrenamiento? Así, grosso modo. Eh, eh, ¿qué, qué, qué es lo que hay que... ¿Dónde enfocarse? Te lo pregunto yo desde alguien más o menos ignorante a nivel de resistencia. No, me gusta mucho esta pregunta porque además, mira, creo que aquí hay donde la mayoría de gente comete un error de creencia, ¿no? Y es que, pues, seguro que esperan, bueno, ¿no? Es que la nutrición, es que los entrenamientos son más largos, es que... Mira, lo que hace un ciclista profesional, lo que hace que un Pogacar, un Vingegaard, un profesional de verdad, cualquiera, me da igual, aguante 4 horas esas medias, ¿no? Te mueva 6 vatios kilos o más en una hora y una persona normal no llegue a 4 vatios kilos, ¿no? Lo mismo que hace que un profesional de maratón corre en menos de 2:10 una maratón y una persona normal no la corre en menos de 3:30, es una adaptación crónica de décadas, o sea, de llevar entrenando en serio llevándote cerca de los límites, pues lo que te digo, décadas, o sea, no años, sino décadas. Es lo mismo que yo explicaba, lo mío de que llevo aprendiendo muchísimo tiempo, ¿no? Sin parar, pues es lo que diferencia a los profesionales, ¿no? Y cualquier, por ejemplo, ciclista que ha sido sub-23 o que ha ido compitiendo, aunque no haya llegado a profesional, yo lo veo que se reengancha en Masters, por ejemplo, y tiene un nivel mucho más grande
que una persona que no ha hecho deporte hasta ahora, ¿no? Entonces, por un lado tienes esa adaptación crónica que al final hace que tu nivel vaya subiendo poco a poco, y por otro lado, ya de base, o sea, para ser profesional de base, ya una genética muy buena. O sea, alguien que, o sea, al final el mundo en este aspecto es injusto, ¿no? Pero es que hay gente que ya de por sí, incluso sin entrenar, puede ganarle a alguien que está muy entrenado, ¿no? O alguien que se engancha tarde y le gana a alguien que lleva toda la vida en el ciclismo. Eso también puede pasar porque las diferencias genéticas entre las personas son importantes, ¿no? Entonces es la suma de los genes más las adaptaciones que vamos teniendo en nuestra vida, ¿no? Lo que se llama la parte epigenética, lo que hace que estos genes se expresen o no se expresen. Entonces, eso es lo fundamental. Luego ya podemos entrar en, por supuesto, pues el deportista profesional va a entrenar por regla general más horas, ¿no? Va a tener más volumen de entrenamiento, lo va a hacer de forma mejor guiada, ¿no? O sea, pues tienen los entrenadores, tiene una nutrición también bien guiada hacia el entrenamiento. Bueno, todo esto, por supuesto, que suma. El material también lo van a tener seguramente mejor, la posición más optimizada, no se van a lesionar porque llevan muchos años haciendo el deporte. En fin, todo esto va sumando, pero o sea, yo conozco gente en categoría máster que entrena como un profesional, ¿no? O mejor, o sea, tienen los mejores entrenadores del mundo, los mejores nutricionistas, trabajos que les permiten o incluso no trabajan, o sea, másteres que se cuidan como profesionales, pero que no tienen nivel de los profesionales. ¿Por qué? Porque toda la parte de adaptación, desde que nacieron hasta aquí, pues no lo han hecho. Han estado haciendo otras cosas, han estado estudiando, han estado de fiesta, lo que sea, pero no han hecho esa parte y ya pues, tú puedes llegar donde puedes llegar, pero tienes que tener esa adaptación de años. La verdad que me resulta similar a los deportes de fuerza, por ejemplo, halterofilia, incluso CrossFit, powerlifting. No ves a ningún chaval en el top que tenga, no sé, 16 años, como Lamine Yamal en el fútbol, porque es un deporte muy físico. Entonces, claro, las adaptaciones físicas son muy lentas de conseguir. Podría ser parecido en ciclismo, entiendo. Es decir, no prima la habilidad, ¿no? Necesitas tiempo para conseguir esas adaptaciones. Exactamente, necesitas muchos años de maduración. Al final, el óptimo, el pico de un deportista suele estar entre los 25 y los 30 años. Incluso a veces vemos que hasta los 33, 34 siguen en su óptimo, ¿no? Ahora tenemos gente joven que es muy buena. Y son muy jóvenes y son muy buenos, ¿no? Los Pogacar, los Benepul, tal. Pero aún así, su óptimo también está entre 25 y 30 años, ¿no? Lo que pasa es que son tan buenos que ya ahora están bien, pero los ves que cada año andan más. Habéis mencionado ahora bueno, lo que supongo que será a lo mejor un indicador de rendimiento, que es el kilovatio kilo, ¿no? Eh, ¿Cómo podría alguien, bueno, que se tome medianamente en serio el ciclismo, ¿no? Y estoy pensando más en el de carretera. ¿Cómo podría alguien mejorar este indicador de rendimiento? Eh, pues intentando a lo mejor acotar un poco la pregunta. ¿Cuál sería, no sé, el volumen de entrenamiento al que debería exponerse, las intensidades a nivel de zonas de entrenamiento? ¿De qué depende un poco este indicador? Eso, eso sí que es difícil, o sea, da una receta aquí porque, a ver, vamos a intentar desgranarlo más fácil, ¿vale? Este vatio kilo, que es lo más importante en subida, no, porque no en llano. En llano lo que importa son los vatios absolutos y, bueno, la relación entre vatios absolutos y el coeficiente aerodinámico, ¿no? Como de cómo aprovecha los vatios, ¿no? O cuánto te cunden. Bueno, en subida tenemos dos partes, ¿no? Son los vatios y los kilos. O sea, tú puedes mejorar aumentando los vatios que eres capaz de producir o disminuyendo tu peso. Bueno, disminuir tu peso suele ser más difícil, ¿no? Y llega a un límite donde más no es mejor, ¿no? Subir los vatios suele ser la parte más sencilla. Bien. Para mejorar los vatios, al final, si nos referimos a esfuerzos largos de resistencia, es mejorar la condición aeróbica, porque la mayoría de esfuerzos de resistencia, casi todos son 99 o más por ciento aeróbicos. Entonces, mejorar el metabolismo aeróbico. Ahora, ¿cómo conseguir esa mejora? Pues claro, aquí ya es como decir, oye, ¿cómo hay que entrenar, no? Aquí habría que desgranar un libro de entrenamiento. Al final, si tú tienes un nivel, desde luego, lo que tienes que hacer es ponerte a estímulos un poco superiores a los que estás haciendo. Pueden ser aumentando el volumen o puede ser aumentando la intensidad. Pero lo que está claro es que si tú siempre estás haciendo lo mismo, tienes que aumentar el volumen o la intensidad.
Ahora, tienes que ver también si recuperas, si eres capaz de asimilar ese aumento de volumen y de intensidad. Entonces, tienes que hacerlo de forma inteligente y mirando pues, indicadores de cómo estás asimilando esos entrenamientos, si te están haciendo mejorar o si no, y cómo tú estás recuperando, ¿no? O sea, midiendo sensaciones, midiendo HRV, midiendo, bueno, mm, el efecto que tiene, o sea, el cambio que hay de una sesión a otra, ¿no? Pues, en diferentes indicadores, en ratios, en desacople aeróbico, etcétera. Ir viendo si tú vas mejorando o si no, y a lo mejor lo que tienes que hacer para mejorar muchas veces, si la persona ya está entrenada, pues es hacer periodos, ¿no? O sea, bloques muy fuertes o entrenamientos muy duros, luego otros días de recuperación y dar estímulos diversos y nuevos al cuerpo, pero para poder asimilarlos, pues a lo mejor tienes que empezar ya a periodizar, ¿no? Hacer días muy fuertes, días muy suaves, semanas muy fuertes, semanas muy suaves, porque si no, pues no lo vas a soportar. Uh-huh. Como al final la periodización, bueno, es común con el entrenamiento de fuerza a nivel de etapas de mayor volumen, etapas de mayor intensidad. En general, en el entrenamiento de fuerza, las etapas de mayor volumen están alejadas de la competición y las etapas de mayor intensidad se acercan a la competición. ¿Sería similar en ciclismo o funciona de otra manera? Pues depende de qué competición estemos preparando, ¿no? Porque al final lo que hacemos es el principio de especificidad, ¿no? O de que cuanto más nos acercamos a la carrera, más específico es el entrenamiento. Entonces, por regla general, sí, ¿no? O sea, al principio más volumen, baja intensidad y poco a poco nos vamos acercando a la carrera, vamos metiendo más intensidad y como la intensidad es más alta, tenemos que compensar bajando el volumen porque si no, no somos capaces de asimilar las cargas. Pero si alguien está preparando una ultramaratón, ¿no? Una prueba muy larga, puede ser un poco que el volumen se mantenga o que incluso crezca, ¿no? Cerca de la competición, porque son pruebas, imagínate, pues una prueba de 300 kilómetros, 400 kilómetros, de 600, ¿no? Como tengo gente que la hace, pues el volumen ahí sigue aumentando, llegando acercándonos a la competición. Entonces, incluso compensamos teniendo que bajar un poco la intensidad. Pero bueno, por regla general sí, suele ser así. Al principio más volumen, porque la intensidad es más baja, y poco a poco va aumentando la intensidad y bajando el volumen, ¿vale? Esto en el promedio de la semana. Eso no quiere decir que todos los entrenamientos sean de baja intensidad o luego todos los entrenamientos sean de alta intensidad, ¿no? Sino que cuando tú haces el sumatorio de todas las intensidades de la semana, pues tiende a eso, ¿no? A ir haciendo menos volumen y más intensidad. ¿Cómo mides el volumen y la intensidad en los entrenamientos? Entiendo que a lo mejor el volumen es por kilómetros recorridos y la intensidad supongo que en vatios, no me pregunto. Sí, a ver, hay diferentes formas. El volumen, yo suelo medirlo en horas, porque los kilómetros al final dependen de la velocidad que tú lleves, del terreno, ¿no? Del nivel que hagas o de si vas con gente o si no. Entonces, con horas es mucho más fácil. O también puedes utilizar el tiempo en zona, o sea, cuánto tiempo ha estado en la zona 2, ¿no? Cuánto tiempo ha estado en la zona 3. Bueno, pero bueno, al final sí es volumen. Y la intensidad, pues bueno, si son series, lo puedes medir con vatios, ¿no? O medir incluso los vatios normalizados de un entrenamiento, pero también se puede medir la intensidad con pulsaciones, ¿no? Sobre todo cuando hacemos entrenamientos de baja intensidad, pues utilizamos las pulsaciones porque es mejor medida de la carga interna, ¿no? Del esfuerzo que está haciendo el deportista. Al final, tú para dar unos vatios, ¿no? Al final los vatios es como si tú levantas en sentadilla 60 kilos ¿vale? A 1 metro por segundo. Tú levantas eso. Pero lo que, o sea, si tú lo levantas durante mucho tiempo, ¿no? Haces muchísimas repeticiones de eso, la primera no tiene nada que ver con la fatiga que te genera la 50, ¿no? Entonces, el pulso lo que tiene, o la percepción de esfuerzo, es que miden el desgaste o el daño que eso te está haciendo, ¿no? Esa sentadilla o ese pedaleo está haciéndote a ti, a tu organismo, ¿no? El coste energético que te está provocando. Mientras que la potencia lo que está diciendo es cuánto trabajo estás haciendo. Entonces, si hace mucho calor, si estás en altura, si estás fatigado, si estás deshidratado, la percepción de esfuerzo y el pulso son altos, aunque los vatios sean bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque tú estás estás realizando poco trabajo por segundo, ¿no? Que es la potencia, en realidad el gasto que tu cuerpo tiene para realizar ese trabajo está siendo muy alto. Entonces, a mí sí que me gustan esfuerzos largos y de baja intensidad, usar la frecuencia cardíaca como marcador y, por supuesto, la percepción de esfuerzo, que uso dos tipos de percepción de esfuerzo, también para ver eso, el efecto que tiene el entrenamiento a nivel sistémico y además cómo va evolucionando el deportista. Habías mencionado que a nivel de recuperación medías el HRV y percepciones subjetivas, ¿no? Que además también lo comentas en el libro, la importancia de
de combinar ambas. A nivel de percepciones, a nivel de medir la recuperación, además del HRV, utilizas otras métricas. Y si son subjetivas, ¿cuáles son? ¿Suelen ser algún tipo de cuestionario o algún... ¿Cómo lo mides Sí. eso? Pues la HRV en realidad es la que menos mido porque tiene ciertos problemas de inconsistencia en el día a día. O sea, con la HRV, en los deportistas que la pueden medir, lo que mido son tendencias, por ejemplo, a 7 días, ¿no? La media móvil de 7 días, y ahí ya vas viendo si el deportista se está adaptando bien o no, o si está pasando algo. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a métricas subjetivas, pues bueno, las fundamentales serían lo que sería el ánimo y la fatiga, ¿no? El ánimo o con ánimo me refiero pues, a cuántas ganas tiene la persona de hacer cosas, ¿no? La proactividad, ¿no? O sea, en una escala de 1 a 5, ¿no? Un 1 es no me apetece entrenar, no me apetece trabajar, estoy que no me apetece nada, ¿no? Estoy apagado. Un 5 es que me quiero comer el mundo, ¿no? Que estoy deseando salir a entrenar. Bueno, eso indica, ¿no? Fatiga nerviosa, fatiga mental. Y luego tiene lo que yo llamo fatiga, que bueno, se puede llamar de otra forma, pero al final es, oye, cómo de cansado me noto, ¿no? Más a nivel físico, también de un 1 a un 5, ¿no? Un 1, estoy fresco como una rosa. Un 5 es que me duelen las piernas hasta sentado, ¿no? Pues en esa escala podemos medir esas dos cosas y ya tenemos una buena idea de si estamos bien o no y qué está pasando. También hay más métricas, ¿no? Por supuesto, que hay gente que mide, pues, yo qué sé, las horas de sueño, peso, el pulso en reposo, también eso es interesante, pero ya pueden servir como apoyo, pero no de toma de decisiones. Tenía también... Me surge una duda a raíz de la fatiga. ¿De qué crees que depende la aparición de fatiga? Y cómo... Quiero decir, la gente... Mi idea un poco es que la gente piensa que la fatiga a lo mejor viene del cerebro, ¿no? Pero al final, eh, según he podido hablar con otros divulgadores o empaparme de ellos, al final la fatiga es... El cerebro simplemente emite la señal, pero la fatiga también depende más que nada del daño muscular. O sea, es todo el daño periférico que le llega al cerebro en forma de señal y luego el cerebro emite la fatiga para decir, oye, reposa un poco, ¿no? Eh, sería, ¿cómo crees que, de qué depende la fatiga? ¿Existe la fatiga del sistema nervioso? ¿Es puramente algo muscular? ¿Cómo funciona así, grosso modo? Vale, a ver, la fatiga es multifactorial y entonces, o sea, el cuerpo siempre funciona como un ente integrado, ¿no? O sea, por supuesto que hay fatiga nerviosa y por supuesto que afecta al cuerpo, del mismo modo que la fatiga física, o sea, después de un entreno de 5 horas, no te vas a concentrar igual leyendo, ni estudiando, ni haciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, todo se influye mutuamente, entonces, bueno, yo explico que la fatiga, al final, podríamos decir que tiene, o que es un triángulo isósceles, ¿no? Pero bueno, sus dos patas principales son, por un lado, lo que tú has dicho, ¿no? El estrés físico, ¿no? Los daños físicos, pues yo qué sé, eso, la depresión de sustratos, la ruptura de fibras musculares, la acumulación de acidez muscular, ¿no? La disminución del pH, el estrés oxidativo, o sea, hay un montón de factores, ¿no? Que cuando hacemos ejercicio, pues señalizan que hay digamos, una perturbación al organismo y que por tanto, bueno, mandan la señal al cerebro de que, oye, aquí esto nos está dañando, ¿no? Entonces genera fatiga para, digamos, evitar que lleguemos a un punto donde nos fatigamos y no seamos capaces de correr o incluso llegamos a hacernos daños que sean crónicos, ¿no? O sea, que nos perjudiquen en el futuro. Es lo mismo que pasa con el dolor. O sea, ¿qué es el dolor? Pues un mecanismo preventivo para que no sigas haciendo una acción que te está haciendo un daño físico que al final te va a generar una lesión más grave, ¿no? Pero claro, eso es una pata y la otra pata que tiene tanto la percepción de esfuerzo como el dolor, ¿no? Como imagino que la mayoría de percepciones, es la parte motivacional o perceptual, ¿no? O sea, cómo de importante es esa actividad para ti, ¿vale? La motivación la podemos desgranar o se suele desgranar en dos ejes de coordenadas. Una sería la valencia, que es cómo me gusta esta actividad, o sea, si me gusta, si no me gusta, ¿no? Es una escala de, oye, me desagrada o me agrada, y otra el nivel de activación que tenemos, ¿no? Con la actividad, si es muy alta activación o muy baja. Pero bueno, a efectos prácticos. Por un lado tendríamos qué daño estoy sufriendo, ¿no? Que sería la fatiga física, y por otro lado, cómo de importante es esta actividad para mi supervivencia, porque en función de cómo de importante sea, yo voy a estar dispuesto a acercarme mucho más a los límites,
¿no? O mi cerebro, si queremos llamarlo así, va a estar dispuesto a sufrir mucho más daño o mucho más dolor a cambio de un beneficio superior, ¿no? Lo que te pasa, oye, si tú, imagínate que además hay gente que se ha visto, ¿no? O sea, tú te partes un tobillo, tú te caes, te partes un tobillo, pero es que detrás te está persiguiendo un león, ¿no? O un tigre, o tiene algo que es de vida o muerte, a ti no te duele el tobillo en ese momento. ¿Por qué? Porque el beneficio que tienes corriendo es más grande, ¿no? Que el daño que te estás haciendo. Entonces, están las dos partes. Por eso depende mucho la percepción de fatiga, de cómo importante sea, y por eso en competiciones o cuando estamos muy motivados somos capaces de rendir mucho más que cuando no lo estamos. Obviamente, al final el cuerpo tiene un límite, ¿no? Y los músculos son capaces de generar una cantidad de energía antes de romperse, por supuesto, ¿no? Pero casi siempre, por no decir siempre, pero el 99% de las ocasiones, el punto donde nos fatigamos, ¿no? Lo que decimos, oye, no soy capaz de aguantar más, ¿no? O sea, iba a rueda y me he quedado. Bueno, pues ese punto siempre es su máximo. O sea, podríamos hacer más si fuese una cosa de vida o muerte, ¿no? Pero simplemente no lo hacemos, ¿no? En la negociación entre los costes que me está suponiendo el ejercicio y los beneficios que consigo, llega a un punto donde de forma autónoma, ¿no? Decido que o soy incapaz de mantener la actividad porque el cerebro decide que no es capaz de sostener, o sea, o que el coste no merece la pena para el beneficio que estamos obteniendo. Ya para acabar bueno, este bloque de esfuerzo, fatiga y entender un poco los esfuerzos del ciclismo, ¿cómo funcionaría una semana de entrenamiento típica en promedio? Digamos, pues bueno, quiero contarlo un poco para que, para que no sea tan extenso, pero quizá a lo mejor a un mes vista de la competición o en los 3 meses anteriores a una competición, ¿cómo funcionaría una semana de entrenamiento a nivel de intercalar esfuerzos? Pues a lo mejor una sesión más intensa, de menos volumen, una sesión de mayor volumen o menos intensa. ¿Cómo intercalarías eso en una sesión de entrenamiento? En una semana de entrenamiento, perdón, para un atleta pues de cierto nivel, que no sea top, pero que se tome el ciclismo en serio. Vale, esto dependería también de si la semana es de competición o no, ¿no? Porque al principio me has preguntado una semana normal, pues normalmente suele, no sé, por dar, no hay recetas, ¿no? Pero por dar algo también para la audiencia, ¿no? Y que digan, oye, me quedo con un consejo, es más o menos hacer, yo diría, 2 sesiones clave, 2 sesiones muy fuertes o fuertes, ¿no? Que me exijan a la semana. Luego podría hacer una tercera de resistencia también larga, pero ya de intensidad baja, ¿no? O sea, baja intensidad muy larga. Y podemos meter otra cuarta de mantenimiento, ¿no? De resistencia, pero baja intensidad y baja y moderada duración, ¿no? Eso, luego 2 días suaves o de descanso o suaves, y podríamos meter ya un último día que yo dedicaría al trabajo de fuerza, ¿vale? Ya sea fuerza en bici, fuerza en gimnasio, pliometría, bueno. Pero yo creo que esa sería una buena distribución de una semana, ¿no? Normal, ¿no? Luego, cuando nos acercamos a las competiciones, pues claro, suelen esas semanas mucho más light porque hacemos lo que se llama tapering, ¿no? Que es, bueno, bajar un poco las cargas para no llegar fatigado a la competición, intentar mantener las adaptaciones previas y que el día de la competición estemos frescos. Entonces, bueno, aquí depende de la persona, ¿no? Pero esas semanas se suelen bajar el volumen bastante, ¿no? Bajarlo entre un 50% o entre un 30 y un 50%, manteniendo la intensidad. Y ya, pues con cada deportista es diferente, porque a cada deportista le sienta bien una cosa, pero bueno, yo lo que suelo hacer más es hacer, pues imagínate, si compites el domingo, el jueves haces una sesión así larga, que vacía los depósitos de glucógeno, ¿sabes? O si haces una con intensidad, hacerla el miércoles como muy tarde, y luego ya el viernes descansar y el sábado pues un pequeño paseo con una pequeña activación para la carrera del domingo. A nivel de fuerza en bici, ¿te refieres a sprints o cómo sería la sesión láctica, por ejemplo? No, con fuerza me refiero a eso, a fuerza, igual que en el gimnasio, o sea, esfuerzo muy corto de menos de 10 repeticiones, o sea, menos de 10 pedaladas en cada sprint, a la máxima intención de esfuerzo, ¿vale? No, ya no. Porque esfuerzos lácticos, bueno, no sé, hay gente que habla de fuerza con series de 1 minuto, de 2 minutos, de 4 minutos, en fin. Claro, es que para una persona con mentalidad de resistencia, 1 minuto es fuerza, ¿no? Y 10 minutos es explosivo, pero en realidad no lo es, ¿no? Sabemos que no lo es. Si pues tú puedes medir los vatios, puedes medir el torque
y tú ves que si tienes de pico de torque 300 vatios y estás haciendo series a 80, perdón, si tienes pico de torque de 300 newton metros y estás haciendo series a 80 newton metros, o sea, no estás trabajando al 25%, ¿no? Más o menos. Entonces, no estás estimulando la fuerza en realidad, ¿no? Estás trabajando a resistencia. Entonces, cuando yo hablo de fuerza es, pues, súper explosivo, ¿no? Como hablamos en su día, pues suelen ser de 10 segundos o menos. ¿Tiene eso alguna transferencia al esfuerzo de resistencia o es simplemente específico para ataques o subidas? Sí, claro, igual que el trabajo de gimnasio, porque al final es que viene a ser lo mismo, ¿no? Solamente que utilizamos la bici como una máquina de gimnasio. Pero bueno, sí que se ha visto, ¿no? Que el trabajo de fuerza mejora el rendimiento de resistencia, ¿no? Por ejemplo, pues mejora la eficiencia del pedaleo, ¿no? O la eficiencia de carrera. Eso hace que lleguemos menos fatigados al final de las carreras. Al mejorar la fuerza máxima también disminuye la cantidad de fibras musculares que tienes que activar en cada momento para pedalear a ritmo submáximo, entonces se van alternando y las vas manteniendo mejor. Bueno, se ha relacionado el entrenamiento de fuerza con mejoras del umbral anaeróbico, ¿no? O sea, del FTP, también del V2+. También parece que una interconversión de fibras tipo 2B, o sea, fibras ultra rápidas en fibras tipo 2A, que son mixtas, que son más resistentes. Y bueno, la verdad que la ciencia del entrenamiento de fuerza en resistencia pues parece bastante clara, ¿no? En que mejora el rendimiento tanto en los estudios de gimnasio como en los estudios de fuerza en bici o de pliometría. Pasando ya a un nuevo bloque, siempre se ha dicho que el ciclismo, pues bueno, cuando te fastidias una rodilla jugando al fútbol, ¿no? O cualquier otro deporte, el traumatólogo siempre te ha recomendado ciclismo o natación. Pero luego, claro, ves que también los ciclistas tienen molestias en la rodilla. Entonces, bueno, sin ánimo de limitar la respuesta a la rodilla, ¿qué descompensaciones o desequilibrios provoca el ciclismo, tanto de carretera como montaña en este caso, en un atleta? Y cómo en la parte profesional del ciclismo se previene esto. Vale. Hombre, el ciclismo, como todo deporte que hagas de forma aislada, pues suele generar desequilibrio. Por un lado, tendríamos pues desequilibrios relacionados con mantener la posición en la bici mucho tiempo sin hacer otros deportes, porque si tú haces ciclismo y luego andas todos los días 2 horas y estás haciendo entrenamiento de fuerza y compensas, no tienes ningún problema. El problema, como tienen muchos profesionales, es que llevas 10 años haciendo nada más que ciclismo, ¿no? Ciclismo y sentado en el sofá o tumbado en la cama. Entonces, claro, eso pues, al final pues, va teniendo, pues, por ejemplo, lordosis cervical, lumbar, ¿no? O sea, te vas como echando para adelante, ¿no? Te vas poniendo más en posición, digamos, pues echado para adelante, ¿no? Con chepa también. Tienes problemas de debilidad, por ejemplo, en los extensores lumbares, ¿no? Te suele doler la espalda, por ejemplo, estás de pie un rato y ya te duele la espalda. Luego también tenemos el tema de los problemas, sobre todo en mujeres, de disminución de masa ósea, ¿no? O incluso llegando a osteoporosis. A ver, el ciclismo no tiene impacto como tal, ¿no? Pero es verdad que a la vez tracción en el pedaleo, algo de trabajo, o sea, hace estímulo en el hueso, pero quizás en muchos casos puede no ser suficiente, sobre todo eso, en mujeres ya mayores que pasan la menopausia, ¿no? Y también habría que meter otro tipo de trabajo. Y bueno, esos serían los fundamentales y luego ya, pues, bueno, otros desequilibrios quizás, pues, oye, en lo que sería la movilidad, ¿no? Al final el pedaleo es siempre igual, siempre es un movimiento cíclico, siempre los mismos rangos articulares, siempre las mismas fibras musculares. Entonces, claro, te hace, digamos, perder mucha, ¿cómo decirte?, capacidad funcional en la vida si no haces otras cosas, porque al final es como que pierdes también ese control motor necesario para, no sé, agacharte, ponerte de pie sin manos, no sé, actividades a lo mejor más evolutivas, ¿no? Que hubiéramos hecho en su momento y que, pues claro, si no la haces, pero no es por culpa de la bici, ¿no? Sino es por culpa de que no haces otra cosa. Si tú estuvieses en el sofá también todo el día, aunque no hiciera ciclismo, también tendrías esas mismas descompensaciones. El problema es que eso es que los ciclistas, hay una cultura, ¿no? De hecho, cuando yo corría, pues muchos directores o ciclistas antiguos, ¿no? Tenían esta máxima de, oye,
mejor sentado que de pie y mejor tumbado que sentado, ¿no? O sea, es esto de que, oye, la energía no la gastes, ¿no? Solamente en la bici, claro. Eso al principio no pasa nada porque, bueno, o sea, ya va, yo qué sé, con 16 años, pues siempre jugando en la calle, siempre jugando a fútbol, no tiene ningún tipo de problema. Pero ya cuando tienes 36 años y en los últimos 20 años solamente has hecho bici, hostia, ya ahí dices, hostia, no sé por qué estoy aquí de pie y me duele la espalda. Claro, porque la tienes débil, porque no hace otra cosa que no sea estar sentado en realidad. Antes de entrar en el papel del entrenamiento de fuerza en estas conversaciones, ¿qué papel le ves a estos estudios de biomecánica que se suelen hacer? ¿Los recomiendas? ¿Crees que son relevantes? ¿Cómo ves? ¿Podrían ahorrarse con a lo mejor, no sé, 2 consejos rápidos que puedas dar? ¿Cómo ves estos estudios? A ver, esto es un tema peleagudo, ¿no? Polémico. A ver, yo sinceramente, yo diría, no voy a decir 100%, pero el 90% de los biomecánicos que hay y de las biomecánicas que se hacen son, o sea, mucho mejor no, ni hacérselo, ¿sabes? O sea, ¿por qué no? Te van a cambiar la postura. Si tú vas a 67, te van a poner 67,5 para cambiártela. Pero que no tienen una base teórica científica para decirte a ti que te lo tienen que subir o que te lo tienen que bajar. O sea, porque tú lees lo que hay en la ciencia, no te da a ti para decirle que a esta persona hay que ponerle a 66,7 y el retroceso a -5 y la angulación de la cadera tiene que hacer esto, ¿no? Y las piernas extendidas a 150 grados. O sea, hay unos rangos, o sea, tú lees y hay unos rangos, ¿no? Y más o menos. Pero esa exactitud con la que se dan las biomecánicas es falsa y además va en contra de lo que sabemos ya de cómo funciona el cuerpo, ¿no? De cómo se autoorganiza y que lo mejor sería en muchas ocasiones incluso ir cambiando, ¿no? Poder ir en algunos momentos un poco más alto, en algunos momentos un poco más bajo y ajustarse un poco a lo que la persona quiere, ¿vale? Digo 90%. Hay un 10% que trabajan diferente, ¿no? Y que, o sea, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo en gente que tiene problemas, pues una biomecánica por lo menos te da una base de ponerte bien, ¿no? O sea, de decirte, oye, no te lo tomes como algo exacto, pero oye, en estos rangos va a ir bien. Y eso está muy bien en ese aspecto, ¿no? Y luego ahora se empieza también a medir de forma dinámica, o sea, en el pedaleo. Y bueno, puedes ir encontrando si hay fallos graves, ¿no? Lo que pasa es que también se suele analizar desde un prisma malo, ¿no? Desde un prisma, muchos tienen en la cabeza que hay una posición ideal, ¿no? Y que hay que pedalear de una forma. Entonces, pues oye, si la rodilla la metes un poco hacia adentro, si el talón lo extiendes un poco más, ya te dicen que eso no está bien. ¿Pero por qué no está bien? Sí. Vamos, pero es que yo lo hago así, ¿por qué? Pues porque a lo mejor mi tibia es mucho más larga en relación al fémur que la de otra persona, o porque mi pierna derecha es 2 centímetros más larga que la izquierda, o por esto, por lo otro, porque yo hago más fuerza. O sea, hay muchas casuísticas, ¿no? Que la gente que piensa que hay una posición ideal y perfecta para pedalear, pues se equivoca, porque tú ves en el Tour de Francia y ves que cada ciclista va pedaleando de una forma diferente y sentado un poco diferente, ¿vale? O sea, dentro de unos mínimos, por supuesto. Entonces, bueno, yo diría que el consejo que le doy, si no te duele nada, no toques, ¿sabes? Porque hay mucha gente que no le duele nada, cambia la postura y se lesiona. O sea, si no te duele, no toques. Luego, pues, o sea, si nunca has ido, es verdad que puede estar bien que vaya un biomecánico y que te haga una posición inicial bien, pero luego ya que tú vayas ajustando en cómo te sientas, o sea, por ejemplo, si notas que te suele doler la espalda cuando llevas mucho tiempo, pues en ese momento tú no estás para llegar a una posición tan aero, necesitarás subir el manillar, ¿no? O acercártelo. Lo mismo con las lesiones, ¿no? Por regla general se dice, si te duele en la parte delantera de la rodilla, pues debería seguramente subir un pelín el sillín. Si te duele en la parte posterior, femoral, seguramente deberías bajarle un poco. Pero bueno, o sea, yo no puedo dar consejos, pero lo que digo es que la biomecánica me parece a mí que se está vendiendo muchísimo humo y en el 90% de casos, ¿vale? Hay algunos biomecánicos muy buenos en España, ¿vale? Muy buenos y que yo recomendaría, ¿no? Yo he ido. Pero el 90%, o sea, son gente que coge un palo de una fregona y te dice que si vas torcido, ¿no? Entonces, joder, no me jodas. ¿Y cómo identificarías a un biomecánico bueno? Claro, sabiendo y probando, escuchándole, ¿no? O sea, que se note que está bien formado. También la forma un poco en que habla, ¿no?
bueno, o de la posición, ¿no? O sea, que yo creo que lo vea, que entienda estas diferencias anatómicas y funcionales entre diferentes deportistas, que no piensen que no te aplique el método, ¿no? Que no te meta los datos en un programa y te diga, tú tienes que ir así, o que te diga, es que el pedaleo óptimo es de esta forma y entonces tú no estás pedaleando de forma óptima, o sea, porque ¿quién es óptimo, no? O sea, óptimo de todos los ciclistas que hay, dime cuál es, ¿no? Para copiarlo. Entonces, yo creo que eso, ¿no? O sea, que entienda la variabilidad entre personas, que se note que está formado, que está bien formado, y aún así, pues bueno, no es fácil. Ya para acabar, última pregunta. ¿Cómo planteas tú la fuerza para evitar ir al biomecánico y evitar las descompensaciones de las que has hablado antes? Vale, claro, aquí habría también dos tipos, ¿no? De entrenamiento. Fuerza pura, ¿no? Pensando en rendimiento, pues te descompensa también, porque al final, si haces trabajos de fuerza en gimnasio, o perdón, de fuerza en la bici o muy específico en el gimnasio, porque haces ejercicios pues, a los mismos rangos articulares que vas a hacer en la bici, con los mismos grupos musculares, lo más parecido posible al ciclismo, que es lo que se suele recomendar para rendimiento, pues al final te sigues descompensando. Entonces, yo lo que haría, ¿no? Sobre todo para la gente, digamos, hacer una serie de ejercicios que estén lo más separados posible o que sean diferentes a lo que hacemos en la bici, ¿no? Pues, oye, pues por ejemplo, en rangos articulares que no trabajamos la sentadilla completa, los ejercicios de aducción o abducción, ¿no? Que tampoco los hacemos en la bici, ejercicios funcionales reales, ¿no? A ver, no sé decirte, por ejemplo, de ir haciendo, que no sé cómo se llama, ¿no? Pero ir como dando pasos grandes como de cuclilla y dando pasos grandes. No sé si se llama paso de leñador o paso de zancada de... No Zancada sé. desde cuclilla, podemos llamar. Sí, no sé cómo se llama, ¿no? Pero bueno, al final eso, hacer muchos ejercicios diferentes. Luego también creo que el trabajar el senderismo por la montaña, sobre todo cuando te metes por terreno técnico, terreno donde no hay un paso igual al otro, eso ya ayuda también a eliminar descompensaciones. Y un poco así, ¿no? O sea, hacer ejercicios lo más ancestrales o evolutivos posibles para evitar, pues, encasillarnos en siempre hacer los mismos ejercicios, ¿no? Las mismas repeticiones. Entonces, hacer cosas variadas que nos den funcionalidad y un buen control motor. Y a nivel lumbar, que era la descompensación en la que te habías enfocado antes, ¿harías algo específico o cuentas ya con ello con el senderismo? Claro, no es bueno específico lumbar, porque solamente haciendo senderismo y luego ejercicios, por ejemplo, si haces ejercicios de fuerza con pesos libres, ya estás trabajando muchísimo tanto la zona abdominal como la lumbar. Entonces, por ejemplo, para tren superior suelo recomendar o flexiones y press de banca para la parte de empuje y luego para la parte de tirón, dominada si la persona puede o remo a una mano. O sea, eso ya son ejercicios, pues simplemente tener la mancuerna que ya activa, ¿no? La zona abdominal, la zona lumbar, como tú bien sabes. Entonces, bueno, entre eso y luego si hacemos algún ejercicio más, si haces sentadilla con peso libre también, ya yo creo que, y estando de pie, al final estando de pie, andando y eso, es suficiente. O sea, tampoco hay que hacer un trabajo, yo creo, específico de lumbar, a no ser por eso, que no hagas peso libre, que no estés de pie. Entonces sí. Y ahora que mencionas los remos, ya última pregunta, quería hilar con otro tema que has mencionado, que es la osteoporosis, eh, falta de impacto en el ciclismo, que puede debilitar los huesos por falta de estímulo. Eh, ¿hay algún entrenamiento, hay alguna parte de entrenamiento de fuerza enfocada a mejorar la densidad ósea? Y menciono del remo porque al final, si mezclas osteoporosis con una posible caída del ciclismo, es fractura segura, ¿no? Entonces, ¿hay algún enfoque del entrenamiento de fuerza donde se intente mejorar la densidad ósea, sobre todo de tren superior, sin, eh, sin impactar en el rendimiento del ciclismo? Porque también has mencionado que subir de peso al final disminuye tu rendimiento. ¿Tenéis esto en cuenta de alguna manera? Sí, a ver, en principio ya el mero trabajo de fuerza, ¿no? De fuerza con pesos muy altos, ya va a disminuir, o sea, o va a mejorar la masa ósea, ¿no? Porque al final es un estímulo, estás tirando del hueso, ¿no? Estás tirando el tendón del hueso. Eso por un lado. Luego sí que hay un ejercicio que a mí me gusta muchísimo y que la gente no suele hacer, pero yo lo meto a casi todo el mundo, que es las pliometrías, ¿no? El trabajo de pliometría mejora, por supuesto, un montón
la masa ósea y también la rigidez y el grosor de los tendones, ¿no? Por el mecanismo de mecanotraducción que hace que el tendón engrose poco a poco. Entonces te previene de tendinitis, ¿no? De problemas tendinosos y también es un estímulo súper fuerte en tema de masa ósea, ya no solo de tren inferior, también de pie, ¿no? Y de espalda, ¿no? Porque al final es un golpe que da en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ese me parece que es un entrenamiento súper útil en deportistas de resistencia, sobre todo ciclistas y corredores. A nivel de pliometría, ¿qué te refieres? ¿Igual depth jumps o saltos al cajón? ¿Tendrías De- algún tipo sí, específico? depende de cuántos ejercicios puede hacer el deportista. Le meto 1, 2 o 3, ¿no? Pero, por ejemplo, CMJ, ¿no? O sea, salto máximo, eso sería uno, salto al cajón o sin cajón. Otro sería desde el cajón al suelo, o sea, salta al suelo, amortigua y salta lo más alto que pueda, ¿no? O sea, salto en contramovimiento. Eso por un lado. Luego también, bueno, se podría meter el salto horizontal, ¿no? Lo mismo, o sea, con contramovimiento, salto con contramovimiento. Y serían así ejercicios muy... O sea, a mí no me gusta hacer mucho que te canse, ¿no? O sea, en la pliometría. Yo no voy a decir, no sé, hay gente que hace gradas, ¿no? Escalones, venga, escalones de 2 en 2, o luego bajarlo de 2 en 2, o pliometría de salto a la comba. Eso yo creo que te genera mucha fatiga, seguro que es beneficioso, pero en este caso prefiero ejercicios que son muy, muy, muy de potencia, ¿sabes? Muy pocos saltos, lo más fuerte, lo más lejos que puedes. Manu, pues hasta aquí la entrevista por mi parte. No sé si tienes algo que añadir, que a lo mejor nos hayamos dejado en el tintero. Y si no lo tuvieses, si nos puedes decir dónde encontrarte y dónde seguir más eh, tus divulgaciones. Pues, por supuesto, en el podcast de rendimiento evolutivo, ¿no? Que ahí tenemos ya casi 250 episodios. Y luego, pues, tengo ahora una newsletter que llevo ya 7, 8 emails. Y bueno, voy mandando cada 2 semanas también cosas relacionadas con el entrenamiento, con la fuerza, con la nutrición, con un poco de todo. Y bueno, si quieres ahora te paso el enlace y la puedes dejar en las notas del episodio. Y nada, poco más. Muy contento de la entrevista, me ha gustado y te lo agradezco. Perfecto, pues muchas gracias, Manu. Estamos en contacto. Perfecto.